Doctor Álvaro Fernando Moncada Niño, quien es ingeniero de sistemas, especialista en administración de empresas, magíster en liderazgo estratégico. Asimismo, realizó estudios de doctorado en dirección de empresas y también desarrolló el postdoctorado en gerencia y políticas. Cuenta con más de 28 años de experiencia en el desarrollo e implementación de planes estratégicos de sistemas en organizaciones nacionales y multinacionales. Actualmente es el director de una de las líneas de investigación del programa de maestría en logística aeronáutica de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana. Y tendremos como panelistas al coronel de aviación Nelson Julio Vallejo Ayala, agregado de defensa y aéreo del Ecuador en Colombia, quien es ingeniero comercial y realizó 2 maestrías en su país, en administración de empresas con énfasis en marketing y en alta gerencia con énfasis en gestión pública. Asimismo, es auditor líder de la ISO 9001 y cuenta con amplia experiencia en logística aeronáutica que ha consolidado a través de varios cargos en la Fuerza Aérea del Ecuador. También nos acompaña el doctor Jorge Gutiérrez de Velasco. El doctor Gutiérrez es el rector de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, magíster en instrumentación y control, asimismo como en administración en especialidad en alta dirección. También nos acompaña el doctor Andrés Carlos Bolaños Reisen, quien es el gerente comercial de la United Airlines en Panamá. Es magíster en gestión de logística del transporte multimodal y actualmente está realizando el posgrado en docencia superior. Nos acompaña también el teniente coronel Diego Germán Beltrán Giraldo. Él es el director de la sección de certificación aeronáutica de la defensa SECAT en la Fuerza Aérea Colombiana. De profesión es ingeniero industrial, especialista en ingeniería de producción y gerencia de logística integral. Bueno, este es el grupo que compone nuestra mesa de expertos. Entonces, doctor Moncada. Gracias. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a este conversatorio retomando un poco los temas sobre los cuales tuvimos referencia el día de ayer. Hablábamos del auge del sector aéreo y cómo tiene implicación en el sector aeronáutico. Y un poco sobre eso queremos construir, porque estamos viendo un sector que está en pleno auge. Y esas cifras que nos mostraba ayer el doctor Cibaja, nos hacen entender que hay muchas oportunidades y nos han mostrado muchas oportunidades. Particularmente cuando revisamos las cifras de Colombia, vemos que estamos teniendo crecimientos entre el 2000 y el 2016 de cerca o por encima del 9%, mientras que la industria crece el 4.1%. Estamos creciendo muy por encima de la industria en este sector. Y cuando vamos a temas específicos como el número de pasajeros, estamos creciendo a doble dígito en los últimos 10 años. Estamos casi en el 11%. Y cuando estamos hablando de carga, estamos creciendo al 6.1%. Entonces, todas esas cifras nos ponen a pensar, las oportunidades están. Estamos hoy en el 2017, estamos pensando 20 años adelante. La pregunta que nos debemos hacer es cómo todas esas oportunidades las vamos a volver realidad. Y ese es el reto que tenemos en este momento. Cómo todas esas oportunidades que están presentes en ese mercado, toda esa demanda que hay sobre los productos, la vamos a volver realidad. Y ahí es donde entra un poco el objetivo de este congreso cuando hablamos de la tríada universidad, Estado, empresa. Y en este conversatorio en particular vamos a trabajar sobre 2 de ellos con nuestros expertos. El primero es el papel del Estado y el papel de la universidad. En el otro conversatorio van a abordar un poco el tema del papel de la empresa. Entonces, entrando en materia, el primer planteamiento que debemos hacer es qué elementos, y esa es la pregunta para nuestros panelistas, qué elementos de política pública deberían estar insertos, deberían considerarse para que realmente logremos un desarrollo exitoso de la industria aeronáutica. Y arranco con usted, coronel Beltrán. Muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, pues un agradecimiento por esta oportunidad en nombre de mi general José Francisco Forero, jefe de Operaciones Logísticas Aeronáuticas de la Fuerza Aérea Colombiana, por esta oportunidad que nos dan para participar en este evento. Bueno, el trabajo que ha desarrollado la Fuerza durante los últimos años ha estado precisamente orientado a crear esos elementos fundamentales como parte de nuestro plan estratégico institucional que trata
específicamente un objetivo que es el desarrollo de la industria aeronáutica colombiana y crear sostenibilidad para nuestras flotas. Entonces, en ese entendido, la Fuerza ha desarrollado una serie de iniciativas muy interesantes para poder facilitar el desarrollo de la industria, conceptos como el de aeronavegabilidad, de certificación, tareas a nivel de desarrollo de productos aeronáuticos como nuestro avión entrenador básico, el T-90 Calima, que está operando hoy día en la Escuela Militar de Aviación. Son proyectos que ha emprendido la Fuerza Aérea Colombiana desde hace algunos años precisamente con el propósito de crear elementos que permitan a la industria aeronáutica nacional llegar a desarrollarse. Por supuesto, en una tarea que es conjunta con el sector privado, con la industria privada y por supuesto con las empresas del GESED, del Grupo Social y Empresarial del Ministerio de Defensa Nacional. Bueno, para responder la pregunta puntualmente, yo creo que los elementos todos deben estar comprendidos en un ecosistema. O sea, durante estos últimos años hemos estado discutiendo con muchos escenarios, con planeación nacional, con los clústeres aeronáuticos que existen en el país, con las universidades, con el sector privado, y la conclusión es que hay que crear un ecosistema que tenga una serie de elementos que permitan desarrollar esas capacidades que tiene la industria aeronáutica nacional. Existe una gran capacidad de ingeniería, una gran capacidad a nivel de sistemas de gestión que debe ser explotada y que consideramos que, sin lugar a dudas, va a tener una importancia en crear esos cimientos que requiere la industria. Los elementos que consideramos que pueden ser importantes dentro de este ecosistema seguramente pasarán por una creación de una política que el Estado plantee para que el sector industrial, el sector aeronáutico, el sector académico pueda desarrollar esas tareas. En ese orden de ideas hemos estado trabajando con el Ministerio de Defensa Nacional en un programa, una política, en el diseño de un borrador de una política para el desarrollo del sector aeroespacial que comprende 5 aspectos dentro de ese ecosistema. El primero es fortalecer la estructura de certificación aeronáutica. Necesitamos entender para qué sirve la certificación, aplicar esa certificación, porque eso nos crea un lenguaje común de desarrollo. El segundo es implementar un programa de desarrollo de proveedores, que el sector industrial, las empresas que están agremiadas en diferentes clústeres en el país tengan unos niveles homogéneos y estandarizados de calidad que les permitan entender lo que pasa en el mercado internacional, al interior de la fuerza pública, por supuesto, y desarrollar proyectos que estén a la altura de esas necesidades. Desarrollar programas de entrenamiento y capacitación, ya lo decía el ingeniero hace un momento, sin el entrenamiento, sin una combinación entre universidades, instituciones de educación tecnológica y por supuesto las necesidades que existen a nivel de demanda, pues no vamos a poder crear una masa crítica que sea capaz de entender y aproximarse a ese sector aeronáutico. Y finalmente, pues generar mecanismos de desarrollo legal. Hay que crear unas políticas, hay que crear una serie de regulaciones que permitan a esas empresas aproximarse, introducirse dentro del sector aeronáutico y poder avanzar. En síntesis, de lo que estamos hablando es que hay que crear un ecosistema y hay que crear unos aspectos que permitan al sector crear, participar y asumir retos de los que está imponiendo el mercado aeronáutico en este momento. Buenos días con todos, un verdadero privilegio poder compartir con los panelistas, los contertulios y con este distinguido auditorio. Un efusivo saludo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a este pueblo hermano de Colombia y a todos los asistentes a este magno evento. En cuanto a la pregunta, yo voy a tratar simplemente de compartir con ustedes la experiencia de mi institución y de mi país en ese aspecto. La Fuerza Aérea Ecuatoriana ha atravesado por un proceso de crecimiento y de madurez y nos ha costado, a veces lágrimas, a veces sangre, pero hemos sacado provecho de esas experiencias y lo que hemos aprendido es que hay que tener una visión estratégica en el campo operacional y estratégica en el campo logístico, concebida la estrategia como alzar la mirada hacia el horizonte, concebida la estrategia como mirar después de las paredes de nuestros cuarteles. Y no solo alzar la mirada, sino ver a los costados, ver a todos los actores de los procesos productivos, empoderar a todos los actores del proceso aeronáutico, sean estas autoridades gubernamentales, sea universidades, que es fundamental en el crecimiento de los pueblos, sino también a la empresa privada,
Y en base a estos actores, a través del gobierno, con el empoderamiento de la necesidad, porque todo debe estar encaminado cuando existe una necesidad. Yo escuchaba algo de la conferencia del expositor de la hora anterior, y las carreras que se deben plantear las universidades están en base a la pertinencia, es decir, a la capacidad de ese talento humano de resolver la problemática social. Una vez que logramos este empoderamiento, se debe institucionalizar, es decir, crear una estructura de Estado que permita el desarrollo integral del país. Porque la aeronáutica no está sola, se acabó la administración de paredes cerradas, hay que derrumbar paredes para trabajar en lo que el compañero de la Fuerza Aérea Colombiana decía, el ecosistema. Son sistemas integrales, como los sistemas del cuerpo humano, como el sistema óseo, no pueden trabajar independientemente. Y en base a esa comprensión se aglutinan a todas las organizaciones del Estado. En Ecuador es lo que llamamos la matriz productiva. Esto nos permitió primero entender las necesidades de cada sector y trabajar en el desarrollo de infraestructura, de modernización, de implementación de TICs, tecnología de la informática y la comunicación, que el país presente una facilidad para el crecimiento. De nada me sirve tener el mejor médico si no hay quirófano. De nada me sirve tener los mejores profesores si no tengo los mejores laboratorios. Y de ahí la importancia de la logística estratégica. Es así como el país empezó a desarrollarse en los últimos 10 años y logramos construir, por ejemplo, 11.000 kilómetros de vías de primera en un país de 250.000 kilómetros cuadrados. Se construyeron 8 empresas hidroeléctricas. Antes importábamos energía limpia, hoy la exportamos. Tenemos 2 proyectos de energía eólica y están en camino, en marcha 2 proyectos de energía geotérmica. Tenemos 64.000 kilómetros de fibra óptica. Y eso, lógicamente, crea las bases para el desarrollo de toda la industria. Entre esas, la parte aeronáutica. Tanto militar, en el tema de seguridad, tanto en la aeronáutica privada como desarrollo del país. Muchas gracias. Yo creo que... Buenos días otra vez, muchas gracias, saludo con mucho gusto, mucho aprecio a los panelistas. Nuevamente me siento honrado por participar, un poquito compartiendo la experiencia. Siendo sintético, yo coincido totalmente con el teniente coronel, ¿correcto? Sí, muchas gracias. Respecto al tema de la clusterización, respecto al tema de identificar un ecosistema o crear un ecosistema. Creo que el gran elemento es que la academia, y quiero ser generalizado en aquellas instituciones que participen en el tema, ya sean militares o sean públicas o privadas, sean muy conscientes de lo que significa el sector. O sea, hay que identificar a los actores que verdaderamente no nada más están alzando la mano para decir yo quiero formar parte de ese ecosistema, sino que además verdaderamente estén conscientes de lo que significa participar en un sector de largo plazo. Involucra mucha planeación de largo plazo, involucra inversiones importantes, involucra por supuesto pensar fuera de la caja, porque si bien el sector sí es conocido en nuestras regiones, también es cierto que si estamos buscando desarrollar soluciones para un mercado global, el mercado se mueve muy rápidamente, más de lo que luego las instituciones están dispuestas a cambiar. Y era justamente mi parte de la tesis que yo planteaba hace unos momentos. Entonces yo diría que las instituciones invariablemente tienen que participar, las instituciones, pero aquellas que tengan la conciencia de lo que va a implicar. Ese es el primer elemento. El tema de la clusterización estoy seguro que lo abordaremos posteriormente, pero creo que ese es el camino. Colombia tiene muchas capacidades, yo lo puedo hoy decir, tengo la fortuna de haberlos visitado ya en 3 ocasiones. Seguro que no van a ser las últimas, ya me estoy autoinvitando, ¿verdad? Pero lo cierto es que hoy, por lo que he vivido, por lo que he conocido y las capacidades, la propia existencia de la SIAC y sus logros, la visión que tiene la Fuerza Aérea Colombiana,
el organismo encargado de planeación nacional, son grandes elementos para construir este ecosistema. Yo creo que el papel de la academia es vital y hay que provocar que la academia tenga la conciencia de lo que va a implicar esto. Sería mi participación. Cerramos con el doctor Bolaños. Muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Mejor, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, nuevamente muchas gracias por la oportunidad de poder seguir compartiendo un poco la experiencia. Creo que estos congresos deben continuar y yo me estoy también autoinvitando para el siguiente, porque creo que compartir las experiencias desde diversos puntos de vista es realmente muy importante para el desarrollo de un sector tan especial, tan apasionante como es la aviación. No puedo estar más de acuerdo con los conceptos de los tres panelistas, el tema de ecosistema definitivamente, el tema de integración y el tema de permitir que la academia pueda entrar, y podría decir que el elemento principal que debe tener cualquier política pública para poder desarrollar tiene que ser la integración de los diversos perfiles que están dentro de este ecosistema y tener esa flexibilidad y entendimiento de poder tomar los mejores conceptos prácticos de cada uno de estos enfoques para implementarlo dentro de una estrategia que se desarrolla. Les comparto la experiencia en Panamá con el desarrollo del aeropuerto. El aeropuerto hace más de 10 años atrás era un ente totalmente público y no desarrollaba, un aeropuerto que estaba en unas condiciones que no eran las óptimas para recibir pues a personas de diversas nacionalidades. Por darle un ejemplo, los puentes de abordaje, cuando llovía se mojaba uno más adentro que afuera. Así estaba el aeropuerto. Se hizo una resolución y se transformó a un ente público-privado donde se le dio autonomía que no dependía directamente de decisiones de personas que no conocían la industria de las necesidades. Y a partir de ese momento el aeropuerto cambió. Entonces tiene que haber esa flexibilidad y esa apertura a tomar ese conocimiento que viene de la industria para ser aplicado entonces desde una perspectiva pública y entonces que la estrategia pueda realmente desarrollar. Muchas gracias. Si bien es cierto, las políticas públicas son un elemento esencial y vital para el desarrollo de las sociedades, también a veces nos preocupa que las políticas están concebidas a largo plazo y estamos en unas oportunidades que son en el corto plazo. Entonces, un poco la reflexión, y yo creo que cuando hablamos del ecosistema estamos hablando de lo que queremos, de lo que soñamos, de lo que podemos construir en un tiempo. Pero una inquietud que hay, y en todos los foros se repite, es ¿y hoy qué debemos hacer? Hoy, no solo cómo comenzar a construir ese futuro, sino qué acciones inmediatas deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos dentro de este ecosistema del desarrollo de proveedores, encontramos que en este sector en particular, como en muchos sectores de nuestra economía, son las pymes. Y estamos hablando en Colombia en particular, las pymes hacen el 80, el 90%, más del 90% de las empresas. Entonces, ¿qué deberíamos pensar? ¿Qué acciones deberíamos comenzar a incorporar en esa política? ¿Qué acciones de corto plazo deberíamos incluir, insertar, de tal manera que todas esas compañías que hoy están, todas aquellas que están interesadas, todas aquellas que han ido a un proceso de clusterización, que creen que hay buenas opciones, puedan tomarlas? ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer para acelerar ese proceso? Gracias, doctor. Bueno, pues quiero hacer un paréntesis aquí y comentarles a todos que el concepto de la palabra que usé, que se llama ecosistema, no es idea mía, sino idea de un ingeniero que nos ha acompañado en un proceso aquí largo durante bastante tiempo, el ingeniero Jorge Granada de KPM, que ha sido la persona que ha estado como pensando en las cosas del futuro junto con otras personas del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, hago la aclaración de que el acuñar la palabra no es mía. Bueno, quiero aprovechar de pronto respondiendo la pregunta, doctor, mencionando que lo primero que se requiere es que haya un liderazgo para poder desarrollar cualquier tipo de actividad. Y ese liderazgo, pues, seguramente debe estar en manos del Estado. En el caso particular hay una serie de organizaciones, ya lo mencionaba, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Industria y Comercio,
seguramente el Ministerio de Defensa también es muy buen referente para poder iniciar este tipo de actividades, y ese liderazgo se requiere para adelantar acciones muy puntuales. En primer lugar, pues considero que la primero es identificar muy bien cuál es el mercado, qué es lo que necesita el mundo aeronáutico y cómo podemos con nuestras capacidades participar en ese mundo aeronáutico. Ya lo mencionaba el ingeniero hace un rato, no estamos en el mundo espacial, estamos en el mundo aeronáutico. Seguramente dentro de ese mundo aeronáutico habrá unas cosas que podemos hacer y sencillamente hay otras que no podremos hacer en este momento. Y esas cosas que podemos hacer, que son nuestras capacidades, deben estar alineadas con la demanda que exista. Pero ¿por qué interviene el Estado? Porque el Estado realmente es un catalizador de esa demanda. O sea, en el caso de la fuerza pública colombiana, la Fuerza Aérea es un elemento más que está provocando una demanda inicial de productos aeronáuticos y que adicionalmente está creando unas bases para ese ecosistema, una cultura en el tema de certificación, de desarrollo de productos aeronáuticos, en la adquisición de ese tipo de material y demás. Entonces, el primer paso es identificar muy bien cuál es la demanda del mercado, qué es lo que quiere el mercado, cómo podemos participar. ¿Será que vamos a empezar a trabajar con motores, digo yo, o con partes aeronáuticas, o con software, o con integración, no sé, ese tipo de cosas hay que hacerlo, y ese tipo de cosas es necesario identificarlas muy bien para que el mercado pueda reaccionar de manera apropiada. Otro tema es el tema de crear una cultura que sea adecuada. Una cultura es transferirle conocimiento al sector industrial para que pueda entender cuál es la pretensión de ese mercado y prepararse, como les mencionaba hace un rato, tener una cultura de calidad, de ingeniería, de sistemas de gestión que realmente le permita prepararse para poder acceder a ese mercado. Ya ustedes han escuchado una serie de condicionantes aquí sobre esa normatividad aplicable al mundo aeronáutico, AS 9100 y otras derivadas que seguramente son muy necesarias para poder hacer que una empresa pueda llegar a acceder a un mercado, iniciando por el mercado de la fuerza pública. Entonces, hay varios elementos. Una vez se identifica la demanda, el otro es, ya lo mencionaba el ingeniero, quiénes son los actores, quiénes pueden hacer y qué pueden hacer cada cosa. Usamos una frase en este tipo de escenarios, es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos dicen, yo puedo hacerlo, pero de esos muchos que dicen lo puedo hacer, hay muy pocos que realmente tienen la capacidad para hacerlo. Y a esos hay que apoyarlos, hay que transferirles conocimiento, hay que guiarlos en el camino para que se puedan preparar como una masa crítica y una masa crítica empresarial que realmente pueda acceder a mercados, no solamente de la fuerza pública, sino del sector privado internacional. Entonces, en resumen, existen unas condiciones de liderazgo que en este caso el Estado colombiano a través de la fuerza pública puede ejercer. Existen unas condiciones de mercado que seguramente los fabricantes internacionales pueden identificar claramente dónde están necesitando ese apoyo de la industria a nivel de pymes, como lo mencionaba usted, doctor, y existen unos actores con unas capacidades aquí local. Nuestro trabajo como la fuerza pública, creo yo, y como Estado, es transferir conocimiento y crear ese tipo de conocimiento en el sector para que se puedan preparar y puedan acceder allá a ese tipo de productos aeronáuticos que estamos buscando. Eso obviamente implica generar unas estrategias posteriormente en el tema de conversión industrial, se genera un trabajo específico con el personal, con las universidades, y finalmente pues un tema de homologación y de certificación. El proceso que vemos no es fácil, es un proceso a muy largo plazo, pero los pasos hay que darlos de manera lenta pero segura para asegurar que el sector industrial aeronáutico colombiano pueda acceder a esos mercados que finalmente son los que nos interesan para que haya un desarrollo a nivel del país. Gracias, coronel. La pregunta, relacionando el tema que nos acaba de exponer el coronel, la pregunta sería para el doctor Gutiérrez: ¿cómo esos que están rezagados, cómo llevarlos, cómo hacer que lleguen? ¿Sí? Nos hablaron una frase, muchos los invitados, pocos los escogidos. ¿Cómo hacemos que realmente sean todos los escogidos? ¿Cómo llegamos? ¿Sí? Cuando tenemos pymes, cuando las pymes sabemos que tienen todas las estructuras, todas las debilidades administrativas, financieras, de recursos, de capacidades, de tecnología, de innovación. ¿Cómo desde la academia deberíamos conducir ese proceso? ¿Qué puede aportar la academia hacia ese desarrollo? ¿O qué debería aportar?
Bien, es una pregunta cara, diría yo. Me gustaría plantearla desde lo que ha vivido México y, por supuesto, otra vez bajo la óptica de cómo poder extrapolar o tropicalizar esa experiencia. Hay dos realidades que en México descubrimos cuando Bombardier quiso llegar y nos puso a varios estados de México a competir por quién atraía. Fue una lógica diferente, es atracción de inversiones, una política de desarrollo económico que vivió México, y hoy estamos en esa transición justamente de cómo provocar que se genere industria verdaderamente nacional. Y aquí soy bastante crítico de mi propio país. Entonces, las dos sentencias alrededor de esto que descubrimos es, primero, el sector aeronáutico es un sector de largo plazo. Entonces no podemos estar pensando que generar credibilidad siendo parte o incorporándonos a la cadena de proveeduría es solo por tener una certificación S9000 o solo por tener grandes instalaciones. Eso no es así. Hay procesos muy largos, dependiendo de si el producto va a ser aeronavegable o no, que se tienen que vivir. Y las compañías, los entes deben de ser muy conscientes de ello, porque eso puede significar inversiones nuevamente de muy largo plazo, para las cuales las compañías que están viviendo el día a día para sobrevivir, es decir, las SMEs, las pequeñas y medianas empresas, a veces tienen solo la necesidad, necesito pagar la nómina el próximo fin de mes, como para estar todavía pensando si me voy a meter en un sector tan demandante y tan especializado como el aeronáutico. Entonces, ¿qué puede aportar la academia? Generar esa conciencia verdaderamente, porque sí es muy fashion, muy fancy pensar que voy a ser un empresario aeronáutico. Es glamuroso, muy interesante. Pero eso, si no se tiene la conciencia, insisto, puede llevar a la quiebra a las compañías, y hay sendos ejemplos de esto. Entonces, ese es uno. La primera sentencia es un sector de largo plazo, y la academia tiene que hacer conciencia a todas estas compañías en conjunto con los generadores de política pública, los ministerios de economía, planeación, etcétera. Segunda sentencia, la aeronáutica, que está un poco ligado con la primera, la aeronáutica no es un negocio de pobres ni de tontos con dinero. Entonces, si eso no se tiene también muy claro, los grandes consorcios que dicen migran de automotriz o de otro grupo industrial, otro sector industrial, quiero nuevamente entrar a aeroespacial, y no tienen esa conciencia, pueden perder mucho dinero sin ver un retorno de inversión en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, otra vez, es aportar por parte de la academia el conocimiento de lo que sí es el sector. Y otra vez, el tema de la planeación de largo plazo para un sector de largo plazo es vital, pero este largo plazo no significa que no haya cosas de corto y mediano. Si solo estamos visualizando, yo no sé si, Colombia ya lo hizo, vamos a hacer un avión, el T-90, para un fin específico. Se embarcaron la Fuerza Aérea Colombiana y SIAC, lo lograron. ¿Cuál es el siguiente? ¿Hay alguien que diga, vamos a hacer un Embraer 145 o el equivalente a un 145 de SIAC? ¿Hay oportunidad ahí? Es real que se van a requerir más de 37,000 aeronaves de pasillo sencillo para las próximas décadas. Entonces la pregunta es, ¿hace sentido sacar una aeronave colombiana, latinoamericana, como sea, para competir con Boeing o Airbus en este segmento? ¿Hace sentido? Entonces hay que identificar nichos, y esos nichos son el punto de inflexión, creo yo, para la planeación. Los países que tienen capacidades, como el caso suyo, tienen una gran ventaja, ya lograron cosas, ya generaron credibilidad. Y creo que lo que sigue es ya plantear la siguiente meta. Y dentro de esas metas, la academia
tiene que quitarse el sombrero de la soberbia, porque luego la academia dice, yo lo sé todo, somos doctores, tenemos investigadores muy picudos y gente muy buena dictando conferencias por todos lados, pero la realidad es, somos conscientes de lo que significa embarcarnos en un proyecto de largo plazo para un país. Entonces, yo creo que muy concretamente, a lo mejor no sé si lo respondo de una vez porque creo que viene por ahí, la estrategia de incorporar o de generar emprendimiento tiene que estar asociada a una política que apoye ese emprendimiento. En nuestro país, tristemente, y lo digo así con esa claridad, tristemente tenemos programas de política pública exclusivamente de año fiscal. Es decir, los presupuestos o la lógica en algunos casos de nuestro país está asociada básicamente a un periodo sexenal en la federación o a un periodo de administración estatal. A pesar de que sí hay proyectos de larga envergadura, por supuesto, y que se visualizan, pero a veces los cambios de administración ralentizan la continuidad de los proyectos. Si existiera verdadera política de Estado, los proyectos tendrían que tener una continuidad no matter what, ¿no? No importa quién llegue, quién no llegue, si hay alternancia o no política en el partido que lidere al país. Entonces, tener o provocar que exista política para apoyar el emprendimiento, creo que es el primer paso. Creo que es el primer paso. Nosotros estamos haciendo o estamos provocando un grupo de instituciones y la Federación Mexicana de la Industria para provocar que se genere esa política pública que verdaderamente apoye a las pequeñas. Hoy la política pública, por la lógica de desarrollo económico de México, está más enfocada a apoyar a los grandes consorcios. Tenemos que generar política pública para apoyar a las pequeñas. Entonces yo creo que ese es el primer paso, siendo muy concretos. Perdón si me extendí. Sigues. Bueno, definitivamente no hay por qué menospreciar lo que es una empresa más pequeña. A veces tendemos a nivel de industria, como acaba de comentar, que pensamos simplemente en enfocarnos en las grandes empresas, pero nos olvidamos que el frente de batalla es el que generalmente se dedica a manejar esos pequeños detalles que mueven una industria. Es como en las líneas aéreas de pasajeros. El estibador del equipaje juega un papel muy importante en que ese avión salga a tiempo y con seguridad. Puede ser que tenemos un plan de estiba para el avión donde vamos a tener que poner las maletas en lugares muy específicos de acuerdo al peso y balance. Pero es esa persona que generalmente tiene un salario muy bajo y es menospreciado, no es el que está en la parte de arriba en el counter con el aire acondicionado sabroso, es el que está lloviendo y está con las maletas, es el que deja de llover, sale el vapor caliente y está allí, es el que está a la hora de almuerzo y no está comiendo. Entonces, me parece que es importante poder primero entender la dinámica completa de la industria para así poder incorporar a estas pequeñas empresas que tienen un papel muy importante y que no necesariamente tienen que cumplir con ciertas certificaciones o estándares para poder ejecutar un trabajo que sea importante. El tema nuevamente de la educación, que yo considero que es realmente importante, la academia tiene que jugar un papel realmente definitivo, sin embargo, tiene que dejar de ser soberbia. En el caso de Panamá, si yo les explicara la cantidad de universidades a la que me he aproximado y les he dicho, no quiero solamente trabajar con ustedes como docente, venir, dar unas horas de clase y ya. Quiero apoyarlos a desarrollar programas que realmente vayan de acuerdo a la necesidad del mercado, como los programas estos que tienes automáticamente, después de un año ya o un periodo específico, tienes la posibilidad de poder trabajar inmediatamente. De igual forma, enfocarlo en que después de cada clase que se desarrolle, esos elementos que aprendiste, los puedes aplicar al día siguiente en tu área de trabajo. Entonces, las universidades también tienen que abrir un poco ese compás a recibir esa retroalimentación, esa experiencia dentro de sus programas para poder entonces aplicar
esa experiencia para que realmente sea funcional en las nuevas generaciones. En el caso de Panamá, y también tengo que decirlo con tristeza, porque se nos conoce como una plataforma logística y demás, se nos gradúa a los muchachos de carreras marítimo-portuarias, pero cuando le preguntas qué es un BL, el BL marítimo es pues el documento que representa la carga para el transporte, no saben qué es. Entonces tú le preguntas, tú te acabas de graduar de esta carrera, ¿cómo no sabes cuál es el documento más importante que se utiliza dentro de esta gestión? ¿Y de qué hablaron ustedes? No, de las partes de los barcos y demás. Entonces, ahí es donde entramos en el tema de que los programas académicos tienen que ser desarrollados por personas que realmente lo entiendan desde la perspectiva de ejecución y de la perspectiva del área geográfica donde uno se encuentra. Porque vemos muchos temas logísticos enfocados a enfoques, valga la redundancia, europeos, asiáticos, que son muy formales, pero es también importante conocer que a nivel de Latinoamérica tenemos también una combinación de esos enfoques. Ese enfoque formal con nuestro enfoque, por decirlo de una forma jocosa, tropical. Entonces hay que aprender a enseñar a los muchachos exactamente eso específicamente, que esta es la teoría y estas son las malas prácticas que al momento de no ser reguladas, pues se convierten en la norma. Entonces es bien importante tener esa combinación y me escucharán a mí siempre decir la integración. Los gobiernos saben de políticas, pero tienen que hacer apertura para poder conocer las buenas prácticas. Las universidades saben de academia y estructurar la mejor forma para hacer llegar el conocimiento, pero en la industria es que conocemos cómo se hace. Como comentaba el día de ayer, si nosotros queremos establecer un producto específico en la aerolínea, tenemos que ir a conocer de la mano de los expertos cómo se maneja el producto. Si quiero productos refrigerados y el agro, me voy a las fincas y entiendo de qué se trata para entonces aplicarlo. Pero tengo que tener esa apertura para poder diseñar de acuerdo a lo necesario. Y definitivamente no puedo estar más de acuerdo que el tema del gobierno siempre tiene que tener a largo plazo, porque no es posible que cambiamos de dirigentes y todo el trabajo que con esfuerzo se hizo, porque entonces el que viene no es de mi mismo enfoque, simplemente se tira al traste. Eso es algo muy importante que toda política que vaya a desarrollar estrategia tiene que mantener. Lo que comenzamos ahora a esta cantidad de tiempo se tiene que mantener bajo esta estructura. Perfecto, muchas gracias. Me estaba avisando Ley que ya solo nos quedan 5 minutos. No puede ser. Entonces, el tema es muy interesante, pero vamos a ir cerrando un poco y resumiendo. Entonces, tendríamos como elemento central el ecosistema como fundamento de nuestra política, con elementos como la integración, la flexibilidad, la apertura. Un tema muy importante, la atracción de la inversión. Y yo creo que de la última parte nos queda claro que una política para el desarrollo de la industria aeronáutica requiere que vaya de la mano de otra política articulada, ¿sí?, alineada totalmente para el desarrollo de las empresas que están en el sector, que permita que las empresas que hoy en día, que en nuestro caso son todas PYME, puedan subsistir, y no solo subsistir sino crecer, que permita que los clústeres, los 4 clústeres que hoy tenemos en estado embrionario, sí puedan gestarse y puedan llegar a un periodo de maduración y de consolidación como tal. Me queda una última pregunta, sí, o para cerrar un poco, quisiera que en el caso de Ecuador nos compartieran un poco la experiencia que han tenido en este tema. Bueno, muy interesantes las opiniones de todos los panelistas en un tema global. Yo quería aportar nada más que después de que el gobierno o los gobiernos creen las condiciones adecuadas para el desarrollo de la industria, después de que se han analizado unos nichos de mercado a los que se puede satisfacer, después de hacer una auditoría de las verdaderas capacidades de las pequeñas, medianas y grandes empresas, hay que trabajar en un programa que permita llenar ese vacío, ese gap, para permitir los estándares de calidad y los estándares internacionales. Recuerdo a Kaplan y Norton allá por los 70, desarrollaron su teoría del balance scorecard,
y ellos decían que hay grandes empresas que escriben planes estratégicos maravillosos, pero cuando pasa el tiempo y se va a hacer la evaluación, muy pocos de los objetivos se cumplían. Y ahí es cuando desarrollan su cuadro de mando integral, es decir, el aporte que quiero hacer, que a todo nivel debe haber el control, los indicadores, las escalas de rendimiento, que nos permitan hacer análisis comparativos en tiempo real, que nos permitan direccionar el rumbo de mi barco cuando viene la tormenta y no esperar tener un siniestro para reaccionar. Muchas empresas han fracasado, muchos gobiernos también han fracasado en estas políticas. Una situación más, no solo es responsabilidad de los gobiernos el desarrollo de las empresas, es necesario que las empresas se empoderen y trabajen en ese cambio de cultura organizacional, que no se hace de la noche a la mañana. Juran, uno de los gurús de calidad, dice que el cambio de cultura organizacional toma al menos 5 años. Necesitamos líderes que puedan proponer esos cambios de cultura organizacional y finalmente no solo pensar en el mercado nacional. En la coyuntura actual, en el concierto actual, las fronteras geográficas o físicas se difuminan. Hay un intercambio. Entonces, pues aquí viene el concepto de alianzas, de joint venture, de incluso convenios bilaterales entre los estados. Había ahí un emprendimiento, mi general de Argentina, en FADEA, la fábrica aeronáutica argentina, ya están trabajando en el Pampa 3, pero había un proyecto de algunos países sudamericanos de realizar un tipo de avión. Y lo que usted decía, doctor, de que hay que pensar qué avión se fabrica si queremos fabricar un avión, que exista la necesidad, que exista mercado, que sacamos cada país fabricando un avión de entrenamiento si nadie nos va a comprar. Pues hay que pensar en las verdaderas necesidades e, insisto, alzar la mirada hacia el futuro. Muchas gracias. No quiero cerrar este conversatorio sin algunas de las preguntas que han llegado, que son muy interesantes, tenemos muchas, pero por el tiempo me voy a limitar a 3. Esta es para el doctor Gutiérrez y dice, ¿cuál ha sido el impacto del Marco Nacional de las Cualificaciones MNC en el sector aeronáutico en México y cuáles subsectores se han definido? Fácil. Como para un minuto. Bueno, sí, exactamente, ¿verdad? Sí, son preguntas interesantes. Sí. Yo creo muy concretamente que para el caso de México, el tema ha sido ahorita migrar, o así quiero entender un poco la pregunta porque no se responde tan puntualmente, perdón. Migrar de una política de atracción de desarrollo económico, o sea, una política de desarrollo económico de atracción de inversión, a una política de desarrollo de empresa nacional. Yo creo que este es el gran tema para los próximos años. Ahorita vamos a entrar en una coyuntura para el siguiente año, que es un año político para nuestro país, en donde las cosas tradicionalmente se ralentizan, pero yo pensaría que bueno, pues es como que el global. Con mucho gusto puedo responderlo en particular, ya extendiéndome más para también respetar un poquito el tiempo del panel. Muchas gracias. Este es para el doctor Bolaños. ¿Cuál ha sido el impacto de las aerolíneas de bajo costo para la industria aérea? Son preguntas picantosas. Sí. No, mentira, es broma. No, hay que ver la perspectiva que se quiere tomar si lo queremos ver desde el perfil de accesibilidad de los servicios para los que no tienen esa capacidad adquisitiva, pues definitivamente es interesante. Generalmente no afecta mucho a nivel de aerolíneas de gestión regular, porque se enfoca a un mercado que está más orientado a simplemente poder ir y obtener lo que es el servicio primario, que es el transporte principal. Si yo lo que quiero es simplemente manejarme de un punto a otro, para mí no es importante el tema de la cantidad de maletas que yo puedo llevar, no es tampoco relevante si me van a dar comida o no, porque las aerolíneas generalmente se enfocan a otros segmentos donde yo sí tengo que diversificar mi producto dependiendo del tipo de cliente que voy a manejar, desde ejecutivos donde yo tengo niveles dentro de una clase ejecutiva, hasta la parte de lo que llamamos nosotros la cabina principal,
o el coach, como se conoce, donde inclusive dentro de esa categoría tengo una clasificación en cuanto a distancias entre los asientos, la accesibilidad de poder conectar y cargar mi teléfono y demás, ¿no? En realidad no afecta mucho, apoya bastante inclusive para el desahogo, porque generalmente las aerolíneas, a pesar de que competimos, generalmente también nos apoyamos mucho en el sentido de cuando un vuelo de nosotros se cancela, tener la posibilidad de redireccionar a esos pasajeros, que si no logramos hacer esa gestión, para nosotros es bastante complejo el poder reubicarlos. Entonces, más allá de que nos impacten negativamente, de hecho es positivo esas sinergias que nosotros generamos, ¿no? Aparte de que las líneas aéreas de bajo costo generalmente, por su estructura, no entran a afectar mucho los principales mercados de las más grandes. Generalmente entran, porque su enfoque al de ser de bajo costo, específicamente para ser de bajo costos, tienen que enfocar su negocio a ciertos mercados donde, por ejemplo, el costo de la operación aeroportuaria tiene que ser bajo. Entonces yo generalmente no opero en un aeropuerto muy saturado, porque al ser un aeropuerto de mucho movimiento, los costos van a ser mucho más altos. Entonces yo me voy a un aeropuerto que sea un poco menos costoso, menos tráfico aéreo, que me permita bajar los costos. Entonces, en general, para responder la pregunta, es más que nada un impacto positivo que genera pues mayor viabilidad para poder distribuir pasajeros. Okay. Y la última pregunta, con esta cerramos, está asociada al tema de los clústeres. Y en resumen la pregunta dice, ¿cómo consolidar y fortalecer en Colombia 4 clústeres para que sean realmente efectivos y eficientes? Gracias. Bueno, yo creo que la respuesta a este ejercicio es una frase que siempre usamos, y es que solos somos buenos, pero juntos somos mucho mejores. O sea, el papel, creo, de los clústeres es que es necesario crear una sola entidad que sea capaz de representar, de conducir esfuerzos de entrenamiento, de capacitación, de orientar la demanda, de saber cuáles son las capacidades que se van a desarrollar. Y la solución creo que es básicamente crear una gran federación nacional de clúster. No se había mencionado, pero en este momento, por ejemplo, doctor, estamos en proceso de suscripción de un 5º convenio con un clúster de la ciudad de Cartagena, que también están interesados en acceder al mundo aeronáutico. Entonces el mercado aeronáutico resulta muy interesante para los sectores gremiales. Y esta es una muy buena oportunidad, y el escenario es que, teniendo una agremiación de empresas en las cuales pequeños y grandes, pymes o no, participen de esas agremiaciones, puedan acceder al escenario de la comunicación. Este tipo de escenarios, por ejemplo, donde nos encontremos y hablemos, y teniendo la posibilidad de un contacto de uno con otro, tenemos una posibilidad de crecimiento. Podemos hablar sobre qué productos necesita una organización, quién se los puede proveer, un contacto. Este tipo de escenarios genera eso, y a través de la agremiación de los clústeres seguramente nos podemos encontrar el sector académico, sector estatal y sector privado, y entre todos podemos buscar soluciones y crear un nuevo escenario. Hay una cosa que es importante, ya para terminar, doctor, es que es necesario que el Estado como tal, recogiendo las palabras del ingeniero, desarrolle conceptos de proyectos integradores. Ese concepto de proyectos integradores lo aprendimos de nuestros asesores del IFI de Brasil, donde nos explicaban que si no hay un proyecto integrador, pues puede pasar un escenario como que hicimos el avión de entrenamiento y ¿qué pasó después? Lo que viene después es crear todo un mecanismo, ese ecosistema, a través de un proyecto integrador que obligue al sector privado, al sector estatal, a la academia, para que generen ideas que permitan garantizar que se pueda acceder a una demanda de productos que seguramente planteará inicialmente la fuerza pública y después el sector privado. Pero es necesario tener un proyecto integrador, y ese proyecto integrador solamente lo puede generar normalmente, de acuerdo a lo que hemos aprendido en la historia, es el Estado, correcto. El Estado es el único que puede desarrollar ese tipo de proyectos integradores. Entonces, a través del Ministerio de Defensa Nacional, del GECET, de la CIA, de Cotecmar, de Indumil, de Codaltec, hemos visto diferentes casos de proyectos que pueden ser desarrollados, y seguramente
nos van a servir mucho para poder llegar a que esos proyectos integradores estimulen esa demanda y permitan crear nuevos escenarios para esos clústeres que se están creando en el país. Con esto cerramos el conversatorio. Pido disculpas a los organizadores el habernos extendido unos minutos más, pero creo que el tema lo ameritaba. La experiencia y conocimiento de nuestros participantes era una razón fundamental para extenderlo. Muchas gracias a todos por su participación.